Es Charly García que vino a contar su historia. Profesión, músico. Edad, 28 años. Nació en Buenos Aires. Influencias musicales, clásica y Beatles. Primero fue Sui Generis, luego La Máquina de Hacer Pájaros. Hoy es Serú Girán. Bueno, mi primera relación con un instrumento fue un piano que me regaló mi abuela, un pianito de juguete, y ahí empecé a tocar algunas cosas, ¿no? O sea, recuerdo que fue en una playa, yo tenía una carpa de esa de Mar del Plata, ¿no? Estaba con mi familia y me trajeron un pianito. Y yo ya tenía una citarina, de esas que tienen los guiones, vendrían a ser, ¿viste? Son como una raya que suben y bajan, te dicen las notas donde hay que tocar. Pero en el piano empecé a tocar sin rayas, sin nada de eso. Entonces, cuando volvimos de veraneo, fuimos al piso de arriba de casa, donde había un piano en serio, y ese fue como el test, ¿no? Final. Y toqué algunas cosas que yo escuchaba en cajitas de música, y mi mamá inmediatamente me compró un piano, me puso una profesora. Y empecé a estudiar, empecé a dar conciertos, o sea, esos conciertos que se dan en los conservatorios, y, o sea, aprendía muy fácil, tenía mucha facilidad, y además estudiaba todo el día, era lo que más me gustaba hacer, o sea, apenas me levantaba, empezaba a estudiar y estudiaba todo el día. Y a los 12 años fue como un cambio se dio en mi vida, porque empecé a escuchar otra música, que no era la música que yo tocaba, ¿no? Porque prácticamente no escuchaba otro tipo de música que no fuera la música clásica, y sobre todo la música que me enseñaba la profesora. Ahí empecé a escuchar en esa época otras cosas, Elvis Presley, ¿no? Me acuerdo que me impactaron mucho los Beatles, y el ritmo que tenían me parecía una cosa muy rara, ¿no? Realmente muy rara. I give her all my love, that's all I do. En esa época yo ya tenía mi diploma, ¿no? De profesor de piano, y cada vez tenía menos interés en estudiar y más interés en tocar y descubrir ese tipo de música que no había escuchado nunca. Bueno, yo escuchaba cosas muy mezcladas en esa época. Me acuerdo que escuchaba el Club del Clan, por ejemplo, ¿no? Y me acuerdo que me había hecho una especie de batería, ¿no? Con tachos y ceniceros, y me encantaba. También me gustaba Elvis Presley, me gustaba Chubby Checker, me gustaba mucho los Beatles, ¿no? Pero no me gustaban. Pero era como que me gustaba todo, ¿no? Ya después, digamos, empecé a hacer como más diferente. Los Beatles me empezaron a gustar más, y toda esa onda del conjunto me empezó a gustar más, y ya, digamos, el Club del Clan y Elvis Presley y todo eso me empezó a gustar un poco menos. Quizás porque esa música evolucionaba y la otra era como que se quedaba. Me acuerdo cuando escuché a Dylan por primera vez, me gustó muchísimo. Donovan me gustaba, los grupos ingleses, los Who, Manfred Mann, los Animals, todos. Me acuerdo que tenía carpetas con fotos en casa de todos los grupos. O sea, realmente en esa época, disco que salía lo compraba. O sea, y de acá todavía no había nada que me entusiasme. O sea, cuando dejé de escuchar el Club del Clan, no había cosas, digamos, que me gustaran ya más de acá. O sea, el tango no me gustaba, el folclore tampoco me gustaba, que ahora por ahí me gusta un poco más, ¿no? Pero en esa época no me gustaba para nada. Y seguía un poco también con la música clásica de vez en cuando, que cada vez era menos. Pero lo que más me gustaba eran los grupos ingleses. En el Colegio Nacional, Charly conoce a quien sería la otra mitad de Sui Generis. Bueno, a Nito lo conocí en la escuela secundaria. Él estaba en un conjunto y yo estaba en otro. O sea, en conjuntos, digamos, de aficionados, ¿no? Me acuerdo que el conjunto de él cantaba muy bien, y el conjunto que yo tenía tocábamos mejor que ellos. Entonces, una vez en una reunión decidimos hacer un seleccionado de los dos conjuntos, y ahí lo conocí a Nito. Y después, con el tiempo fue el que quedaba. O sea, realmente a Sui Generis, digamos, lo agarraron justo cuando quedábamos Nito y yo, porque si hubiéramos grabado antes hubiéramos ido más. O sea, cada uno, digamos, fue desanimándose al ver que no pasaba nada, ¿no? Que no pasaba nada. Y Nito y yo eran los que teníamos fe en el asunto, entonces fue como que cuando quedábamos nosotros dos, nos dijeron, bueno, hay que grabar, y salió eso. La posibilidad de grabar para Sui Generis llega luego de varios fracasos, cuando Charly conoce a Jorge Álvarez. Cuando Jorge Álvarez nos dijo que íbamos a grabar un long play, yo por supuesto no le creí, porque ya me lo habían dicho en tantas grabadoras que íbamos a grabar y finalmente nunca pasaba nada. Pero pasó, a la semana siguiente estábamos en un estudio con una guitarra que me acuerdo que tenía todas las cuerdas mal, todo mal. Y no teníamos ningún instrumento salvo la flauta de Nito, un piano que había en Fonalex, que no me gustaba cómo sonaba, y le puse chinches. De ahí en más quedó un piano con chinches, porque había dos pianos, estaba digamos, el de cola y el vertical. Entonces el vertical yo le puse las chinches. De ahí en más todas las grabaciones que vos escuchás de La Pesada, de todos los discos de esa época, tienen ese piano con chinches, ¿no? Y bueno, empezamos a grabar, o sea, un poco jugando, ¿no? Porque realmente no había ninguna experiencia en ese tipo. Algunas grabaciones que yo había hecho por mi cuenta, pero
y con los músicos que había ahí, o sea, los músicos que conocía yo, o sea, como Claudio Gavis un poco, que se acercaron un poco a nosotros, aunque había una especie de prejuicio con nosotros, de movida, porque la música, decíamos, no tenía nada que ver con la pesadez que reinaba en esa época, ¿no? Entonces un poco tuve que grabar con los pesados, ¿no? Con Alejandro Medina, Claudio Gavis y Pincheski, pero más o menos costó un poco, pero salió el disco, ¿no? Yo creo que es un disco que, a pesar de que está mal grabado y que tiene desafinaciones y cosas que no están en clima con las canciones, tiene un valor bastante importante por digamos, por haber salido en esa época en que, digamos, la música era otra cosa, ¿no? O sea, fue como algo nuevo para la época. Y bueno, fue grabado en 4 canales, creo, o en 2, no me acuerdo, si eran 2 o 4. Y no, fue muy lindo todo. Canción para mi muerte, me acuerdo que la hice cuando estaba en el servicio militar. Sí, me acuerdo que estaba en el hospital militar porque había tenido unos problemas, digamos, de salud, y un poco inspirándome, ¿no? con todo el clima del hospital y todas esas historias, hice una canción para la muerte, o sea, que en el fondo es optimista, pero en el momento, digamos, era bastante, reflejaba un poco todo lo que yo sentía. Fue el último tema que compuse antes de grabar Vida, y me acuerdo que Álvarez fue de movida el que más le impresionó. Y a mí también me gustaba mucho, quizás porque era nuevo. Entonces entre los dos dijimos, bueno, este es el tema que hay que, digamos, pasar por la radio, ¿no? Que es el más lindo, bueno. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama